¿Qué tal, amigos? Regresamos con una interesantísima plática con mi querido amigo y bueno, gran artista Rafael Flores Zúñiga. Rafael, yo quisiera preguntarte, ¿qué consejos son los que tú darías? Y estos vamos a ver cómo se van a asemejar muchísimo en el tema del vino. ¿Cuáles son los consejos, los puntos importantes que tú darías, que tú comentarías a una persona antes de comprar una obra de arte? Bueno, mira, yo creo que, para ser honestos, yo creo que ya una persona que llega a comprar con la intención de comprar una obra de arte, llega con la misma intención que llegan contigo, por ejemplo, a asesorarse por un buen vino. Eh, ya traen una idea preestablecida de qué es lo que quieren. Aquí, digamos, la aportación que tú les puedes hacer es recomendarles algo, digamos, que supere su expectativa, ¿no? El decir, ¿para dónde van a colgar la obra? Eh, es muy... Podríamos, perdón que te Sí, interrumpa, sí. ¿crees que pudiésemos eh, de- decirlo de esta manera, esto que tú quieres decir, de decir cuál es, digamos, la función que va a tener esta obra, quizás en tu casa o en tu Claro. oficina? ¿Sí? La función siempre va a ser una función de estímulo. ¿Ok? O sea, va a ser una función de estímulo que lo pueden colgar en la sala, en su sala de estar. Hay gente tan contemplativa a la obra de arte, por ejemplo, que la quieren para ellos solitos, ¿no? Para su estudio y contemplarlas solas. Y como una botella de buen vino que hay gente que la compra para degustarlas solas, ¿no? Te comento esto porque en el caso del vino, uno de los consejos que yo normalmente suelo expresar, no consejos, comentarios que yo suelo expresar es, ¿para qué va a querer ese vino? Si lo va a querer para pues un mediodía, si lo va a querer a la hora de la comida, si lo va a querer para una media tarde, si lo va a querer para cenar, en qué época del año, porque todo esto va cambiando. El maridaje, por ejemplo, ¿no? Para, si va a ser para un cóctel, si va a ser para una comida completa, si va a ser... Esto, a final de cuentas, bueno, pues influye muchísimo, ¿no? En el tipo de vino que yo aconsejaría. Y yo creo que esto se parece mucho a lo que tú estás comentando, ¿no? De decir, Sí, oye, tu obra, ¿dónde la vas a poner? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Por qué? Porque los colores, digamos, incluso el motivo, bueno, pues debe ser muy diferente el que tú tengas, por ejemplo, en un comedor, ¿no? Al que tú puedas tener en una oficina o en una sala o arriba de una chimenea. Y es lo mismo que pasa en un vino, ¿no? así es, sí. Sobre todo la intención. La intención que traiga ya tanto el consumidor de vino como de arte. No, la intención que él tiene, él ya la tiene muy preestablecida, ¿no? El decir, si es una persona melancólica, si es una persona alegre, etcétera, se inclinará por colores cálidos. Hay gente que no, hay gente que se va por los colores fríos, por los colores más desvanecidos, muchísimo más esfumados. Entonces, todo eso tiene que ver, digamos, quizás haríamos un parámetro bastante justo, ¿no? Si decimos, por ejemplo, que hay gente que le gustan los vinos ligeros, no tan complicados, ¿Mm? sí, no tan fuertes. Claro. Sí, entonces Los sí, motivos vendrían claro, siendo un poco como los claro, sabores, eso es lo que... claro. Entonces hay gente que determinas desde que la ves, hay gente que determinas, esa persona es fuerte, no fuerte de fortaleza, de sino carácter, de de carácter, temperamento. de gustos, de selección fuerte, ¿no? Entonces, esa gente, bueno, pues esa gente requiere de un vino muchísimo con más cuerpo, con más color, con más, creo que es algo muy similar. Sí, Entonces, pero sí, yo no me atrevo a aconsejarle mucho a la gente sobre la selección de una obra de arte, porque ya traen ellos una determinante. Sí, desde luego sí orientas en cuanto a la función del cuadro, qué función va a ejercer una obra de arte en un determinado ámbito, en tu oficina, en tu casa, en tu centro de trabajo, etcétera. Todo eso tiene que ver mucho. Pues, si va a estar una obra, por ejemplo, en un centro de trabajo, pues que no sea muy distractiva, ¿no? Puede suceder, ¿sí? claro. Que te distraiga mucho y que no sea lo adecuado. O puedes colgar una obra en tu casa que no te llena tu espacio, que es para lo que la necesitas, ¿no? Claro, Y creo que eso también ocurre en el vino, por ¿sí? supuesto. Hay vinos que no, como tú decías hace un momento, el maridaje no es Maridaje, el claro, por elegido, ¿no? supuesto. Si tú vas a tener una comida con platillos, con una fortaleza específica y empiezas con unos vinitos pues muy suavecitos, de uvas muy suavecitas y que no hayan pasado por crianza, Lo bueno, pierdes. pues por supuesto, y utilizando la frase que tú usaste,
no van a llenar ese espacio que debe ocupar el vino en una mesa con esos manjares de una estructura más bien fuerte de sabores, ¿no? Entonces, esto yo creo que por eso siempre me gusta hablar del arte y el vino, porque se van pareciendo muchísimo. A final de cuentas, muchas veces, sobre todo para la gente que va entrando en este mundillo, es importante ese paralelismo, utilizar los paralelismos de otros ámbitos para que la gente entienda perfectamente de cómo se comporta el vino, digamos, de una manera mucho más, digamos, mucho más coloquial, y que la gente no se quede solamente con los anuncios, con lo que ven en las revistas o con lo que ven en el periódico, sino que vayan adentrándose de una manera mucho más auténtica, Rafael. Claro, eso es fundamental. Aunque te digo, volvemos a caer en el tema de hace un momento, del blog primero, ¿no? Donde decíamos también que la gente a veces se deja influir por opiniones que les gustaron. Las opiniones, no la experiencia de una cata o de una obra de arte, sino opiniones que han oído por ahí, entonces se les hace se vuelven interesantes pidiendo un vino inadecuado o eligiendo una obra inadecuada. Aquí yo creo que lo mejor muy interesante esto que es pues inclinarte a la elección espontánea, ¿no? Al decir esto me gusta, esto lo asumo y asumo la responsabilidad de ser y de degustar, pero con responsabilidad. Claro, ¿no? de degustarlo o de colgarlo, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, de tenerlo conmigo, ¿no? Porque finalmente, bueno, ya lo hablábamos una plática hace mucho tiempo de que esto es un sibaritismo muy especial, ¿no? El caer en el gusto de una obra de arte o caer en el gusto de un buen vino, pues al final de cuentas siempre va a haber el debate de decir el mejor vino es el que yo elijo y la mejor obra de arte es la que yo escojo. Claro. Sí. Pero si eso está apoyado, desde luego, por un conocimiento, evidentemente va a causar mayores satisfactores. Mucho más auténtico, ¿no? Y te va a rebotar los satisfactores muchísimo más rápido que cualquier experimento, ¿no? Claro, Sí. definitivamente. Y pierdes menos el tiempo y tienes mayor tiempo de degustar lo que de alguna manera te causa placer, ¿no? Yo conozco desde hace muchos años a Rafael y lo conozco bien y desde el punto de vista artístico. Y esta pregunta sé por qué te la hago. Y ¿cómo influyen los colores en la personalidad de la gente? Y esto te lo quiero comentar porque en el caso del vino, estoy seguro que vamos a encontrar un paralelismo muy similar. Claro, yo creo que sí, yo creo que eso determina mucho la elección de un vino como de una obra de arte. Yo siempre he pensado que la gente nace con un color, que la gente tiene un color, que a veces la gente tiene un tono, no un color. Tono y color son dos cosas distintas. Pero hay gente que nace con un color que a veces son más intensos, a veces menos intensos. Y hay gente que nace sin color. Entonces esa es la gente más difícil. Cuando la gente nace sin color y cuando además no tiene la intención de adquirirlo. Bueno, ahí hay un gran problema, ¿no? Por eso, entonces todos esos detalles los tienes que conjuntar para ser honesto en tu opinión sugerente, ¿no? Es decir, yo le sugiero una obra de arte o le sugiero un buen vino, pero que tiene que ser adecuado y armónico a su tono mismo, ¿no? Yo creo que mucha gente se quedó con esa duda del tono. Si es un tono bajo o es un tono alto. A ver, ¿por qué no nos explicas esa parte de la personalidad? La tonalidad tiene que ver mucho, digamos, con la intensidad, con la rapidez, porque no podríamos explicarlo de otra manera. El tono es la intensidad de luz que tiene un color. Sí. Hay colores más luminosos, hay colores menos luminosos. Nada tiene que ver con lo oscuro o lo claro, sino con el impacto que tiene hacia nuestros ojos, ¿sí? Hacia nuestra percepción del tono, ¿no? No sé. Si es más claro, es un claro. tono. Si es más claro, es un tono muy alto, muy rápido de muy percibir. Intenso. Digamos que para que ustedes nos entendieran un poquitín, y voy a poner esto para que haya un contraste, sería de un tono muy bajo. Muy bajo. De hecho, el violeta, o los colores tendenciosos al violeta, son los tonos más bajos en la escala tonal. Pero determinan, si lo tendríamos que identificar con la gente, digamos, de tonos muy bajos es gente muy profunda, muy introvertida, muy para adentro. Sí. Quizás muy segura de sí misma. Que le gusta analizar las cosas, que le gusta ir mucho más allá de lo aparente. Sí. Una persona que te ofrece un vino fuerte, un vino bajo, evidentemente creo yo que sería una persona confiable.
Fíjense que hay una cuestión muy interesante porque siempre va a haber una correlación, bueno, casi siempre va a haber una correlación entre el color del vino y la fortaleza, la estructura del vino. Es prácticamente inviable que encontremos un vinito, pues un vinito tinto muy clarito, muy suavecito, y que en la boca tenga una estructura maravillosa. Eso prácticamente no existe. Y esto, a final de cuentas, hace esa congruencia. Entonces, cuando nosotros buscamos un vino que tenga una intensidad tonal muy baja, con esa estructura, con ese color tan intenso, es lógico que cuando nosotros lo bebamos vamos a encontrar esa congruencia, porque vamos a encontrar un vino muy complejo, que incluso nos va a llevar a hacer un viaje retrospectivo, incluso en nuestra vida, en nuestro recorrer, porque estos sabores y los aromas, recuerden ustedes que no hay nada, Rafa, y tú lo sabes, que al final de cuentas nos recuerde tanto nuestras etapas y pasos por la vida que los olores. Pero vamos a seguir platicando en este interesante tema después de este corte.